empezar con la epístola a los romanos. La verdad es que gracias al Señor que ha hecho un trabajo precioso en todos los que estamos aquí, entendiendo lo que me gusta llamar el Evangelio integral, y que el Señor ha hecho un reciclaje en nuestra vida, en nuestro entendimiento. Y pues voy a tratar también pues de exponer Romanos en esa visión, ¿vale? Del Evangelio integral. Lo que quiere decir esto que pues requiere, pues como ya he dicho, un reciclaje que nosotros ya todos hemos tenido, pero creo que es bueno que sigamos removiendo, que sigamos observando, ¿no? El capítulo 1 de Romanos, que tiene 32 versículos, tiene mucho contenido, y especialmente los 7 o los 6 primeros versículos tiene muchísimo contenido, así que ahí nos vamos a entretener mucho. Y no solamente eso, sino que el propio versículo primero tiene mucho meollo. Nos vamos a tirar un ratito en el versículo primero, porque el apóstol Pablo está queriendo, como se dice, poner base a muchas cuestiones antes de tratar lo que sería una propia carta. Una propia carta, tú te comunicas con la persona y le puedes preguntar cómo le va, o le puedes contar cómo te va a ti, y entrar en esa forma de expresarse, ¿no? Y de comunicarse. Pero el apóstol Pablo no empieza así, porque si hubiera empezado así, hubiera dicho, versículo 1, la primera palabra dice Pablo, y nos saltamos al 7, que dice a todos los amados de Dios que están en Roma, ¿vale? Entonces hubiera sido el inicio, digamos, pues habitual. Pero fíjate todo el texto que hay por medio, ¿vale? Pues ahí es donde nos vamos a entretener bastante, como ya he dicho. Si os parece, vamos a leer el primer bloque que casi está cantado, que es del versículo 1 al versículo 7, ¿vale? Y luego vamos a ir desarrollando. ¿Alguien que tenga un microfonillo de estos cercano y lo pueda leer, por favor, despacito? El versículo 1 al 7, ¿vale? De esta Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vale, pues vamos a ir viendo ahí en el versículo 1, que lo voy a leer otra vez si me lo permitís, hay varias palabras que son palabras clave, ¿vale? La primera es Pablo, la segunda palabra, siervo, tercera palabra, Cristo Jesús, cuarta, llamado, la quinta, apóstol, la sexta, apartado, y la séptima, evangelio de Dios, ¿vale? Entonces, ahí hay muchas cosas que hay que ir viendo, ¿no? Bueno, la primera palabra es Pablo, como ya hemos dicho, Pablo era el autor de la epístola. Pablo también, como sabemos, es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pues tenía dos nombres, como muchas personas. Se llamaba Shaul o Saulo, como se suele transliterar, y el otro nombre era Paulos, el nombre en griego o romano, que traducimos como Pablo, ¿no? Shaul es un nombre hebreo que significa pedido, que eso ya lo estuvimos viendo cuando estuvimos trabajando 1 Samuel capítulo 14, que significa pedido, viene del verbo sha'al o sha'el, que significa inquirir, ¿vale? Los que nos gusta el tema de las palabras, pues lo voy a decir rápido. Shaul también significa pedir, requerir, demandar, consultar, dedicar, demandar, desear, inquirir, pedir permiso, pregunta, preguntar, prestar, querer, saludar, con paz. Todo eso es de Shaul. Y Pablo, que es un nombre romano, que es de origen latino, ¿vale? Significa pequeño, como sabemos, y también viene de una raíz remota, que es del verbo pauo, que el verbo pauo es pausa, quiere decir pausa. También significa cesar, ¿vale? Que también puede ser parar, retraerse, cejar, cesar, desistir, llegar a un fin, refrenar, terminar, acabar, ¿vale? Entonces, eso es
esa es la palabra Pablo. La segunda es la palabra siervo, ¿vale? Siervo, que es una palabra que estamos acostumbrados a escucharla en griego, que sabemos que es doulos, se suele decir doulos, pero el diptongo ou en griego es uno. Entonces, doulos, que en hebreo es eved, ¿vale? Dice siervo de Jesucristo. Y esta palabra es una palabra realmente importante. Pablo decidió hacerse siervo, como sabemos, esclavo por amor, que la semana pasada precisamente quise cantar esa canción que cantamos, y que un siervo es aquella persona que renuncia a sus derechos. Antes hablábamos de eso precisamente, ¿no? De una persona que renuncia a sus derechos, ¿no? Para servir y no para exigir, ¿no? Hay una connotación importante en el antiguo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, podríamos también decir la Biblia hebrea, de que un esclavo o un siervo no es el concepto que podemos tener de una persona que ha sido secuestrado de África, por ejemplo, cuando el tiempo en el siglo XVII, XVIII, cuando iban a secuestrar a los negros de allí de África, de la costa occidental, y se lo llevaban para América. Eso era un secuestro, ¿vale? Pero eso en la Biblia no existe, ¿vale? No es ese tipo de esclavitud, sino que realmente un esclavo era una persona que por circunstancia llegaba a una quiebra en su vida, a una bancarrota, y entonces pues con quien tenía esa deuda, esa persona pues se prestaba a sus servicios para saldar esa deuda. Como sabemos que había hasta que llegaba el año Shemitah, exactamente, que es el año sabático, salía el otro, que el otro no es, el jacobeo no es, el año sabático, y entonces pues esa persona llegaba ofreciendo servicios, intentando o saldando esa deuda, ¿no? Hasta que llegaba ese año. Y había ocasiones en que la persona que se sentía bien con su amo, con el a quien le estaba prestando servicio, pues decidía seguir prestando servicio, y eso ya era de por vida, hacía una señal, como sabemos, con una lezna en una puerta, y eso quedaba ya. Así que Pablo, que era una persona que estuvo persiguiendo al Mesías de Israel, sin él saberlo, ¿vale? Cuando cae en la cuenta de a quién estaba persiguiendo cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco, que entrega su vida, siente esa deuda, que es una deuda que Pablo nunca va a poder pagar. Entonces, él siente que le debe todo a su rey, su Señor, y por lo tanto, no es cuestión de que cuando llegue el año Shemitah, el año sabático va a terminar. No, de por vida, ¿no? Siente eso, ¿no? Por eso Pablo escribe aquí, Pablo, siervo de Cristo Jesús, del Mesías, Yeshua HaMashiach, ¿no? Como también podríamos decir en hebreo, ¿no? Y el Señor, evidentemente, es el Redentor, que es el que rescata, que es el que quiso pagar un precio para rescatar a Pablo de esa esclavitud, pero es que también es nuestro rescatador, ¿no? Nuestro Redentor, ¿no? Como sabemos. A mí me gusta poner esta frase en primera persona. A mí me sale directamente en primera persona. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pero os invito a que cada uno ponga su nombre en el comienzo, y que cada uno se vea como Rubén, siervo de Cristo Jesús, Luis, en fin, Juan María, etcétera, etcétera, Rosario, siervo de Cristo Jesús. Y ahí estamos todos, ¿no? Entonces, el Señor, como dije, ha pagado. Y es nuestro Redentor. Y aquí yo me quiero entretener un poquito. Hemos hablado de la palabra siervo porque ha habido una deuda y ha habido alguien que te ha liberado. Vamos a leer, si os parece, en Éxodo 6, 7, ¿vale? Éxodo 6, 6, 7. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré, ¿vale? Y subrayamos esa palabra porque estamos estudiando esto. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis
que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y cuando dice el versículo 7, os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios, es lo mismo que dice Jeremías 31:33. Que yo seré, vosotros me seréis a mí por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y en muchos más sitios, ¿no? Entonces, Él es nuestro Redentor, ¿vale? Y dice este detalle curioso al final del 6, y os redimiré con brazo extendido. ¿Quién es ese brazo extendido? Es Yeshua, es Jesús. Exactamente, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y fijaros que hemos dicho que ese es el concepto de siervo en la Biblia, ¿vale? Y la semana pasada hice alusión a Francisco Gil White, y hoy lo vuelvo a nombrar porque es una persona que la verdad que merece la pena escucharla. Esta persona ni es judío, ni es cristiano, ni es mesiánico, es simplemente temeroso de Dios, como él mismo se confiesa. Y esta es una persona con mucho discernimiento. Me imagino que muchos de vosotros lo habréis escuchado. Y precisamente este hombre dice que el pueblo de Dios, vamos a decir, el pueblo hebreo, ha sido tan perseguido durante la historia porque hablaba de libertad, ¿vale? Y el sistema que lo que quiere es oprimir. Y lo hemos visto aquí en estos versículos de Éxodo, capítulo 6. Había una opresión, había estar encima del pueblo. Y de ahí tenía que estar ya para siempre. Y el sistema hoy día nos está llevando a eso. Cada vez estamos más atados, cada vez nos sentimos más amordazados. Esta tarde estábamos en familia y me ha llamado la atención el comentario de un familiar mío que, en fin, no sigue los caminos, pero él dice, ya mismo nos estarán metiendo los bichos para comernos los bichos y no sé qué, no sé en cuánto. Y una persona que no tiene ya, en su tiempo sí, pero ahora no. Y se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos bajo una opresión, llamémosle Egipto, llamémosle Babilonia, llamémosle Roma, llamémosle el sistema y todo, y vas a acertar, ¿no? Pues todos estamos bajo esa opresión, ¿no? Sin embargo, nosotros, gracias a nuestro Redentor, tenemos esa libertad, ¿no? Y nuestro libertador, como hemos dicho, es Yeshua, ¿no? El cual nos redimió, nos rescató, nos compró con su propia sangre, ¿no? Y hay dos versículos muy importantes que también quiero resaltar, porque estos dos versículos también nos hablan de que el Señor es redentor de un pueblo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Alguien que por favor pueda leer Isaías 41:14? Y otra persona que lea Isaías 54:5. 41:14 y 54:5. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Hacedor. Amén. ¿Quién es el Redentor? El Santo de Israel. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu Hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. El Dios de toda la tierra, Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot, Él es nuestro Redentor, ¿vale? Y Gálatas 3:13, ¿qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y este Redentor pues quiso pasar precisamente pues, por esa maldición, ¿no? Amén. Así que nosotros estábamos bajo el peso de la ley, bajo la maldición de la ley, por nuestra desobediencia, lo merecíamos, ¿no? Pero alguien se hizo maldición por nosotros para rescatarnos, para redimirnos, ¿verdad? Así que queda clara la importancia de reconocer que somos siervos de un grandísimo Redentor, que es Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y claro, nosotros decimos, vale, son cosas que ya sabemos, sí, pero son cosas que tenemos que recordar y cosas que tenemos que refrescar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le está hablando a unos romanos que son creyentes, que vienen de contextos diferentes, como ya vimos la semana pasada en la introducción,
Unos vienen de contexto judío, otros vienen de contexto gentil. Hay una especie, hay un desencuentro. Ya lo mencioné la semana pasada, no lo voy a volver a decir. Pero el caso es que no había ajuste entre ellos, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo está dejando claras estas bases, ¿no? Y estas bases son que todos somos siervos, que todos tenemos un redentor, ¿vale? Y más cosas, como estamos viendo. Que todos somos llamados, aunque lo vamos a ver después en el versículo 7, pero bueno, ahí está hablando del mismo, llamado, porque primero está argumentando quién es él, ¿vale? Dice llamado, la palabra griega es kletos, ¿vale? Que significa llamado, invitado, atención, escogido también, ¿vale? Y me gustaría que nos paráramos también un poquito aquí, porque la palabra llamado en la palabra es una palabra muy importante que tiene mucha trascendencia. Voy a leer las notas que dice el diccionario Tuji, ¿vale? Que me lo vaya a permitir, pues lo voy a buscar. ¿Y qué dice este diccionario? Dice la palabra kletos, que ya lo he mencionado, llamado, invitado, y pone una serie de versículos. Por ejemplo, eso no lo busqué, simplemente escuchamos para ir un poquito más rápido. Segunda de Samuel 15:11, que dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin haber nada. Es decir, que Absalón convida a 200 hombres. Esa palabra convida es la palabra cara, ¿vale? La palabra cara, que significa mediante la idea de acosar a una persona, llamar fuera para aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, convidar, convocar, decir, hay muchas acepciones, ¿no? Pero fíjate esta palabra, llamar fuera. ¿Qué palabra nos recuerda llamar fuera? Eclesía, exactamente. Muy interesante, ¿verdad? Llamado, ¿vale? Hoy hay otra palabra que también coincide con llamado, pero en hebreo es otra, que es Éxodo 12:16, que dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Pues la palabra convocación, que muchos de vosotros ya la sabéis, que es mikra, ¿vale? Pues mikra en hebreo también se traduce en griego kletos, que es llamado. Igual, se refiere a una reunión pública, un repaso, un ensayo, asamblea, convocación, convocar, lectura. Entonces, esto es la palabra llamado. Luego ya mirando en el Nuevo Testamento, pues tenemos Mateo 20:16, que dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Mateo 22:14, que dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Romanos 1, que ya lo hemos leído, creo que estamos delante. Luego el 6:7, Romanos 1:6-7, dice que entre los cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo, luego lo comentaremos, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Romanos 8:28, conocido por todos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿vale? Ese llamado, ¿no? 1 Corintios 1:1 y 2, que viene a ser igual que el de Romano, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, llamado a ser apóstol, a la iglesia de Cristo que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es el encabezamiento igual que el de Romanos. 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Judas 1:1, igual. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Y por último, Apocalipsis 17:14, que dicen, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, ¿vale? Entonces, hemos visto todas esas acepciones que hay de la palabra llamado, que no es una palabra cualquiera, ¿verdad? La palabra llamado y su derivado en la epístola a los romanos aparece 11 veces, ¿vale? Creo que tiene bastante peso esta palabra, ¿no?
Y ya hemos visto a dónde nos lleva la palabra llamados, que no es una palabra que han puesto ahí por el azar, una palabra... No, tiene un peso considerable en el texto, ¿no? Y también en el contexto, no está por casualidad. Muy bien. Seguimos hablando un poquito de esta palabra, llamados. Hay alguien que llama a sus ovejas y sus ovejas le oyen y le siguen. ¿Quién dijo eso? Pues el buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Pues Yeshua, ¿no? Exactamente. Juan 10, 27. Vale, entonces el Señor llama. Y llamó también a sus discípulos le siguieron. Y si no hay un llamado, en vano es el trabajo, ¿vale? Voy a saltar un momentito, aunque luego lo iremos más despacio. En Romanos 1, 6, 6, 7, perdón, Romanos 1, 6 y 7, que dice, entre los cuales están también vosotros, llamados de Jesucristo, no solamente el apóstol Pablo es el llamado, sino en este caso a los romanos, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, ¿vale? Entonces, si no es Dios quien llama, tanto a una cosa como a otra, tú puedes hacer lo que te venga en gana, que no sirve para nada, ¿vale? Ahí se nos viene lo que dice el Señor en Mateo 7:21, que dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice que muchos habrán sacado demonios, habrán hecho este milagro, no sé cuánto, y dice, iros lejos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Los que están en anomía. Entonces, repito, si no es Dios quien llama, en vano sirve. Y volviendo al ejemplo, porque parece que viene a colación, ¿no? El ejemplo que puse antes. Si una persona que está trabajando todo el año y tiene 15 días de permiso en el trabajo, de vacaciones, y esa persona dice, pues yo voy a ser muy bueno y me voy a ir esos 15 días que tengo de permiso, y me voy a ir de monitor a un campamento. Si el Señor no ha sido el que le ha llamado a eso, no sirve para nada. Me atrevo a decir eso. Entonces, es muy importante, ¿no? Y a mí esto me lo dice Primera de Tesalonicenses 5:24, que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿vale? O sea, el que llama, él es fiel y él lo hará. Por lo tanto, él lo tiene que poner en nuestros corazones. Por lo tanto, realmente eso nos tiene que dar un poco de respeto cuando hacemos algo que realmente sea del Señor, ¿no? Y otra cosa que habría que analizarnos es cuántas cosas habré hecho yo que a lo mejor no ha sido la voluntad del Padre. Y yo lo he hecho porque quiero agradar al Señor. Eso también nos tiene que llevar a decir, Señor, cada vez que yo haga algo, tengo que preguntarte cómo tengo que hacer las cosas. ¿Qué me mueve a mí a hacer las cosas, ¿no? Y el Señor yo creo que nos va a hablar, ¿no? Como sabéis, yo estuve durante 8 años dirigiendo un coro. Anteriormente estuve dirigiendo otro coro que duró 2 años. Yo me acuerdo que en ese anterior coro, que estuve 2 años, porque es lo que ese coro duró, pues yo me acuerdo que la oración que yo le puse al Señor era, Señor, tú conoces mis dones y te los pongo delante de ti. Si tú quieres que lo ejercite, te los pongo. Y al poco tiempo había un pensamiento que tenía yo mucha duda, pero un pensamiento de David Wilkerson, hablando precisamente de la fe. Me gustó mucho, lo tuve mucho por año, lo tuve impreso. Y yo entendí que el Señor me había llamado a dirigir aquel coro. Aquel coro que duró 2 años se terminó, y entonces pues otra vez no tenía coro. Y le volví a decir al Señor, Señor, si es tu voluntad, tú conoces mis dones, en tus manos están. Al poco tiempo, pues surgió ese coro en el cual estuve 8 años. Por las razones que fueron, ya dejé de estar en ese coro. Y la cuestión es la misma. Señor, tú conoces mis dones, en tus manos están. Si tú quieres que dirija otro coro, pues tú lo haces y tú lo vas a hacer, ¿no? Esto es un ejemplo porque es algo en cuanto a un talento que el Señor me ha dado, ¿no? Pero todo lo tenemos que hacer de la misma forma, ¿no? Y esto es en base a la palabra llamado. Por eso, con todo esto que estoy contando, es darle ese énfasis a la palabra llamado, ¿vale? El llamado general, que es que el Señor nos ha llamado a sus filas, a ser siervos suyos, pero luego ya está el llamado particular, en el que el Señor nos está llamando a cada uno a un quehacer, a un hacer, ¿no?
me encanta ese concepto, ¿no? y esa palabra. Eso en cuanto a la palabra llamado. Luego hay otra palabra también muy importante que sigue en el texto, que es llamado a ser apóstol, ¿vale? Apóstol, que viene una palabra griega que suena igual, apóstolos, ¿vale? Que significa, como sabemos, enviado. También puede significar embajador, también puede significar mensajero y también puede significar misionero, ¿vale? En hebreo es la palabra shaliach, ¿vale? Por si tenéis curiosidad. Como sabemos, Efesios habla de 4 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿no? Algunos dicen 5, pero bueno, creo que son 4. El llamado específico de Pablo, pues como sabemos, era apóstol, que era enviado para los intereses de un reino, que es el reino de nuestro Señor, ¿vale? Con un pueblo que es su pueblo Israel, ¿no? Entonces es enviado, ¿no? Misionero, también se puede decir. Luego está la palabra siguiente, que es apartado, ¿vale? Esta palabra también es una palabra muy importante. Apartado, que en el griego es aphorizo, ¿vale? Y en hebreo, creo que no suena más en hebreo que en griego. La palabra en hebreo es kadosh, ¿vale? También se traduce por santo, ¿vale? Aphorizo y kadosh. La otra acepción de la palabra kadosh o aphorizo es apartado para santidad, ¿vale? Para servir al Señor. Y añado esto, de una manera exclusiva, ¿vale? De una manera exclusiva, eso tenemos que pensarlo, porque claro, de una manera exclusiva podría ser un monje que está en un convento, ¿vale? Y que están todo el día rezando y labrando la tierra, cuando además ora es labora, ¿sabes? Aunque esté labrando la tierra, tiene que estar orando, ¿no? No se entiende así, ¿no? No estamos hablando de eso. De una manera exclusiva es que toda tu mente, tu corazón, tu fuerza están para servir y para santidad de quien te ha comprado, como hemos estado hablando antes, ¿no? Exactamente, que también lo menciona la palabra. Eso es. Pues estamos apartados precisamente para ese uso honroso, para ese uso exclusivo, ¿no? Y como estamos viendo, está dentro del llamado, ¿no? Llamado a ser apóstol, ¿no? Así que va ligado ese llamado con ese peso que ya hemos estado viendo para santidad y para ser apartado para exclusividad de nuestro Señor. Y como también hemos visto antes y lo vamos a seguir ahora viendo, porque como hemos dicho que Romano, necesitamos poner muy bien las bases de Romano para que no nos lleven a otro evangelio, como también decía Pablo en Gálatas, ¿no? Tenemos que tener la base muy clara, ¿no? Entonces hemos dicho que la palabra aphorizo, apartado, es santo, en exclusividad para el Señor, ¿no? Y Yahvé había llamado a un pueblo, ¿vale? Que precisamente, pues, lo había llamado con esas mismas condiciones. Vamos a leer, si os parece, Éxodo 19, 5 y 6. ¿Lo lee algún hermanito o hermanita, por favor? Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Vale? Entonces dice gente santa, gente apartada, ¿verdad? Y entonces fueron llamados también para eso, ¿no? Igual que Pablo, y ese pueblo había sido llamado para hacer luz a las naciones, igual que Pablo entendió que era también apartado para ser comisionado a hacer luz a las naciones de ese Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Dice la palabra, dice aquí también, apartado para el Evangelio de Dios. En la palabra Evangelio todavía no me quiero meter porque la quiero dejar para cuando estemos en el versículo 16. Así que, de momento, no entramos en ella, pero sí decimos que el Evangelio sí es una palabra trascendente en esta epístola a los romanos y que no es una palabra que sale ahora en Romano o que sacó el Señor cuando Él estuvo, sino que
tiene su base en las Escrituras. Precisamente por eso dice aquí, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Luego, quiere decir que este Evangelio no es algo que salió a partir del Señor, es mucho antes. Es algo que ya sabemos, pero que otros no conocen y que en otro tiempo, algunos no tanto, no conocíamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base del Evangelio? Las Santas Escrituras, los profetas, la Torá, los Salmos, de ahí parte, ¿no? Y de ahí viene este Evangelio. Y para Pablo, cuando dice las Santas Escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a lo que él tenía escrito, ¿vale? Pablo está escribiendo esta epístola sobre el año 57, 58, pues se está refiriendo a, se le podría llamar Biblia hebrea, lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces él está diciendo, este evangelio que yo estoy anunciando es basado en las Santas Escrituras. Y la pregunta es, bueno, el apóstol Pablo está mencionando el evangelio en base a esas Santas Escrituras. ¿Nosotros seríamos capaces de explicar el evangelio a alguien que no conoce el evangelio basándonos en las Santas Escrituras? ¿O tendríamos que basarnos en lo que conocemos hoy día como el Nuevo Testamento? Buena pregunta. Entonces, creo que sería un buen ejercicio que nosotros pensáramos, ¿cómo podría yo explicar a alguien? Imagínate, ¿cómo podría yo explicarle el evangelio a un judío que dice que el Nuevo Testamento es un invento de los cristianos y que él no reconoce? Y si nosotros le decimos, bueno, sí, porque Pablo decía y porque aquí Jesús dice y tal, y dice, mira, yo eso a esta gente no lo reconozco yo. No me hable de eso. De hecho, ¿cuántos ministerios han intentado, entre comillas, evangelizar a los judíos, hablándole de que el Mesías, Jesús es el Mesías, lo cual es cierto, pero claro, dice, ese Mesías que tú me presentas, yo no lo reconozco, ¿no? Entonces, creo que sería un buen ejercicio el que nosotros nos planteásemos de decir, bueno, ¿cómo yo puedo explicar el Evangelio partiendo de la Santa Escritura, de lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y usando la ley, usando los profetas, usando los escritos. ¿Quién usó eso? Pues el Señor Jesús, cuando estuvo en el camino de Emaús, claro, ¿qué dice? Que estuvo hablando con los dos del camino de Emaús y le explicó. Por eso es importante que estas bases que el apóstol Pablo está poniendo aquí, realmente sea también una base para nosotros, ¿vale? Con el evangelio integral que nosotros estamos predicando. Y como dice Sara, que estamos guardando Shabbat y que estamos yendo a la palabra, tal como ha sido escrita, ¿no? Voy a volver a leer el versículo 1 y 2 para, digamos, como hacer una recapitulación. Porque lo que me interesa es que nos quedemos, que lo que hemos comentado se nos quede. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, ya sabemos lo que hemos hablado de siervo, ¿siervo de quién? ¿Con qué connotación lo de siervo? Llamados a ser apóstol, hemos hablado qué clase de llamado es, qué significa apóstol, apartado para el evangelio de Dios, hemos visto qué significa apartado, qué connotación tiene, para el evangelio de Dios que tiene una base, versículo 2, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Ya tenemos aquí un pequeño fundamento de lo que es la epístola a los romanos, ¿vale?